Sí, mire, normalmente los museos intercambiamos piezas, pero también se dan exposiciones temporales con alguna temática específica. Para hacer cualquier movimiento de piezas debe estar avalado por el INAH. Siempre firmamos un convenio para la salida de las piezas y estas piezas deben de ir aseguradas y el embalaje debe de hacerse por especialistas y lo mismo que el traslado. En el caso de China, se armó una exposición que se llamó el Jaguar Tótem de Mesoamérica. El Museo de Antropología de Jalapa prestó 22 piezas, varias de ellas monumentales, piezas olmecas muy grandes, entre ellas, por ejemplo, el Príncipe de Cruz del Milagro y uno de los jaguares de la Susul. El día de hoy iniciamos con el proceso que conlleva una exposición internacional en el que el Museo de Antropología de Jalapa participará en la ciudad de Montreal, Canadá. Una exposición que lleva como título Los Olmecas y las civilizaciones de la costa del Golfo de México. Seguramente una de las piezas más importantes en esa exposición será la pieza que tengo a mi izquierda, el famoso Señor de las Limas. Y cada movimiento que se hace desde que salen de su base o de su vitrina al embalaje, el traslado, el embarque en el avión, debe haber un comisario nuestro. Cada museo manda a su comisario para ver que se embalen y se trasladen en las mejores condiciones. Hoy iniciamos con este proceso en el que sacamos de la vitrina de alta seguridad del museo a el Señor de las Limas. Este proceso es un tanto complicado porque implica mover cristales de más de 2 metros de altura y de más de 100 kilos de peso para poder sacar la pieza hacia la bodega del museo en el que estamos actualmente. Todo este proceso conlleva un protocolo, el cual inicia precisamente con la liberación de la pieza. Después se hace un reporte de condición en el que todos los detalles que presenta la pieza, tanto naturales como artificiales, han afectado la condición de la misma, para que podamos reportar cómo la pieza se encuentra actualmente. Lo mismo cuando llegan al museo donde se van a exhibir, también deben estar presentes, desde que lleguen las piezas al aeropuerto hasta el traslado y el montaje. Y lo mismo cuando se desmontan. Este reporte de condición se verifica a la llegada a la sede o el museo donde se exhibirá, y con esto de alguna manera u otra certificamos que la pieza no ha sufrido ningún daño en el proceso de desembalaje, traslado y montaje en la exposición pertinente. Todo esto se hace con la supervisión también del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Otro mecanismo de seguridad en el que el reporte de condición es fundamental es que precisamente con cada detalle que se presenta de la pieza podemos autentificar que se trata de la misma pieza, que no ha sido ni cambiada, ni modificada, ni alterada. Entonces es un reporte de condición, de estabilidad de la pieza, que nos permite también autentificar que se trata de la misma pieza que salió del Museo de Antropología de Jalapa hacia cualquier otro museo de México o del mundo. O puede ser que se recargue en su hombro. Pero hay que jalarlo para acá. Para meter la mano. Sí. Pero hasta la espalda no. Qué interesante talla, Sí, ¿no? sí.
y se van 8 más a Montreal, en Canadá, para una exposición que se va a llamar Olmecas y las civilizaciones de la costa del Golfo. Unas labores más pesadas y más sofisticadas. Por ejemplo, el día de hoy iniciaremos con el trabajo del desmontaje y embalaje de la cabeza colosal número 4 de San Lorenzo, que también viajará junto con el Señor de las Limas. Asimismo viajarán otras piezas que son de otros materiales como roca arenisca, en el caso de una pieza de la Huasteca, y en el caso de una ciguateteol o mujer muerta durante el parto del periodo clásico, se trata de material hecho en cerámica. Esto quiere decir que también estaremos llevando obra de diferentes materiales y que implica también un trabajo cuidadoso para poder manejar estas piezas, tanto aquí en su desmontaje, su embalaje, como en su traslado y posterior desembalaje y montaje en el país de Canadá. El Museo de Arqueología y de Historia de la ciudad de Montreal. Una vez que la labor del embalaje ha concluido en el Museo de Antropología de Jalapa y las cajas que están manufacturadas en acero y madera han sido completamente selladas con sellos del museo y con firmas de los comisarios a cargo, inicia el traslado. Ese traslado precisamente está acompañado de vehículos de una compañía que se dedica a hacer esta labor por parte de la Ciudad de México, con las autorizaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, es decir, el INAH, y también acompañados por autoridades que nos brindan protección y resguardo tanto a la pieza como al personal que interviene. En este caso puede ser la Guardia Nacional o en ocasiones también puede ser compañías privadas de seguridad. Siempre hay un proyecto donde el curador que propone la exposición solicita las piezas de los distintos museos para concluir ya con el guión museográfico. Y entonces en esto ya nosotros no intervenimos a menos que se haga un libro o algún catálogo. En ese caso sí nosotros tenemos que hacer tanto las cédulas como el guión específico de nuestras piezas. Nuestras piezas actualmente se encuentran en diversas partes del mundo, en las cuales podemos señalar China, en la ciudad de Shenyang, en China. Actualmente tenemos una exposición allí. Estamos iniciando la exposición en Montreal y posteriormente también realizaremos exposiciones a ciudades como Chicago y Los Ángeles en los Estados Unidos. Y para una exposición que se va a hacer en Chicago, que se va a llamar Mujeres, Diosas, Guerreras y Gobernantas, mandamos 7 piezas huastecas, varias de ellas de gran formato.